Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Y yo espero que los enfermos estén sanando, que los que se sientan mal, pues se sientan mejor, los que habían estado con un poco de duda en sus corazones, de desaliento, de desánimo, pues que encuentren en Cristo, encuentren en su palabra, encuentren en ese buscar del diario, encuentren ese confort que andamos buscando para seguir, para seguir pues viviendo sin, sin ser tumbados por ese desánimo, ni mucho menos porque esto es lo que encontramos todos los días. Todos los días es una lucha constante y, y bueno, si, si nosotros nos mantenemos pegaditos a la fuente de vida que es Jesús, ¿a través de qué? A través de su palabra, a través de la oración, a través de buscarle, a través de la música cristiana. Hay muchas maneras de, de mantenernos, de mantener esa llama encendida de fe, ¿verdad? Es muy fácil en este mundo que nos desanimemos, pero también es muy fácil mantenernos porque no es nuestra lucha, es la del Señor. Y yo quiero que vayamos al Evangelio según Mateo para, para aprender algo muy interesante. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a hablar, nos va a convencer de estas verdades tan grandes que el Señor tiene escondidas para los que le buscan, para los que le aman y aman su palabra. Y vemos cómo Jesús empezó su ministerio en el Evangelio según Mateo y vemos cómo desde que empezó su ministerio, Jesucristo fue tentado por Satanás y usó la palabra de Dios siempre para ese enfrentamiento. También vemos ahí cómo él escogió a sus discípulos, cómo enseñó Jesús acerca de la tentación, cómo dio el sermón del monte, todas las bienaventuranzas, y luego el Señor nos habló de la ley, nos habló de la ira, del adulterio, del divorcio, de la limosna, la oración, el ayuno, el afán, el juzgar a los demás. Es algo tremendo. Nos enseñó acerca de la regla dorada, la puerta estrecha, sanó leprosos, sanó paralíticos, a los que no oían los hizo oír, sanó, liberó a los endemoniados, leprosos, bueno, eh, una mano seca, en fin, Jesús hizo cosas tremendas en su ministerio y Él nos enseña a través de su palabra todas estas cosas que van a venir a fortalecer nuestra fe. Y tenemos que tener el conocimiento porque te voy a decir una cosa, que suele suceder que nos gusta escuchar lo que queremos escuchar. Y lo que no nos gusta escuchar, pues, pero así como nos gustan las bendiciones, tenemos que hablar de la realidad, de que Cristo viene pronto, de que no todo el que me diga Señor, Señor, ¿verdad? Va a entrar en el reino de los cielos o va a ir al cielo. Y dice, tú te avergüenzas delante del mundo de mí, pues yo me voy a avergonzar delante de mi Padre cuando tú estés delante de mí y te voy a desconocer. O sea, todas estas cosas son muy duras porque no queremos, ay, no queremos oír que Cristo se va a llevar a su pueblo y que es muy, no todo el que me diga Señor, Señor, y que todos son llamados y pocos los escogidos. Todas estas cosas nos afligen nuestro corazón y nos ponen a dudar, bueno, iré a ser yo. Eh, También dice la palabra de Dios que el que
venga y se arrepienta y me confiese delante de los hombres, pues será salvo él y su casa. O sea, hay muchas promesas y hay cosas muy complicadas como esta que vamos a leer hoy y todo tiene una explicación. Todo, créanmelo. El Señor nos ama. Jesucristo no murió en la cruz para condenarnos. Al contrario, vino para perdonarnos, para hacernos libres. De eso no te quepa la menor duda. Amén. Y voy a leer en el capítulo 12, 46 hasta el 50. Vamos a ver de qué está hablando Jesús mismo. Y dice, mientras él aún hablaba a la gente de todas estas cosas que acabo yo de mencionar, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. María y sus hermanos querían hablar con Jesús. Y le dijo uno, Jesús, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Ok? Y respondió él al que le decía esto y dijo, no te me vayas a asustar. Mira lo que dijo. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Jesús, son palabras de Jesús. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, ellos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Lo que Jesús quiso decir es que no que se avergonzaba, no que desconocía a su madre, claro que no. Él sabía quién la había tenido en su vientre, claro que sí, sabía que María era la madre de él y sus hermanos eran hermanos de sangre, consanguíneos. Pero lo que él estaba diciendo, que llega a un nivel, Jesús estaba en un nivel, estaba pasando a un nivel espiritual. Yo tengo mi hermana que amo, ella es mi hermana en la sangre, pero yo tengo hermanas en la fe que son en el espíritu, en la fe, porque la fe no es carnal, la fe es espiritual. No es algo que se come, no es algo que se compra, no es algo que... No. Entonces Jesús estaba diciendo, todo aquel que quiere vivir en este nivel espiritual, ese es mi verdadero. Ahora ellos son mis hermanos y mi madre. No es que los desconoció, no es que los ignoró o los menospreció, sino que Él estaba mostrándonos un camino superior, un camino que supera lo que podemos vivir en nuestra carne. Y yo espero que el Espíritu Santo te dé convicción de esto. Jesús quiere traernos a ese nivel, al nivel espiritual, donde la carne ya no es importante, donde tus deseos, donde tu sentir carnal ya no es importante, donde cualquier privilegio por ser de la misma sangre ya no es importante, sino es importante esa relación que hay, ese vínculo que se hace entre Jesús, Dios, el Espíritu Santo y nosotros. Entonces,
Aquel que vive en el Espíritu es aquel que Jesús reconoce como su familia. María era su madre sanguínea, pero tú y yo venimos a ser hermanos de Jesús. La madre y hermana y hermano de Jesús. Amén. Entonces, pues vamos a ver lo que dice en Primera de Juan. Primera de Juan 1:12. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿No? No, Juan, perdón. Bueno, ustedes, qué bueno que son personas buenas y me aman. Y son mis hermanas. 1:12, Juan 1:12. Todo el mundo lo sabe. Dice, mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que de ser unas personas al 100% carnales, ¿sí me entiendes? Que vives yo puedo ser, soy 100% carnal, ¿verdad? Pero cuando mi fe en el Señor Jesucristo, el hacerme yo una hija de Dios y de empezar a vivir en esta plenitud guiada por el Espíritu Santo, entonces yo comienzo a vivir en las cosas del Espíritu. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea que cuando yo obedezco un mandamiento de Dios, yo dejo mi naturaleza para encontrar la naturaleza de Jesucristo y para vivir en ella y para actuar en ella. Porque aunque estoy carnal y aunque estoy en este mundo y mis pies están sobre la tierra, si a mí me ofenden, como quien dice, me dan una bofetada y yo me quedo callada, porque he leído, porque sé que Jesús nos dice que pongamos la otra mejilla. Eso es dejar de vivir en la carne, porque en la carne, pues yo le doy un puñetazo. ¿No es cierto? Pero bueno, vamos a decirlo aquí. Le doy un puñetazo, me das una cachetada, pues mínimo te la regreso o te doy un empujón. ¿Sí? Pero cuando yo tomo la decisión de vivir la palabra de Dios, dejo de estar viviendo en la carne para vivir en lo espiritual. Y como eso hay 1000 cosas. Cuando lo que tú haces, lo haces en la fe del Hijo de Dios. Cuando lo haces por obediencia, porque no es tu naturaleza. Dejas entonces lo carnal a un lado, tus deseos, tus impulsos, y comienzas a vivir en un mundo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo te gobierna. Eso es lo espiritual. ¿Sí me entiendes? Lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Por ejemplo, al hombre Dios le dijo que antes fornicar con una mujer era pecado, y dice ahora nada más con que la veas y la deseas, eso es pecado. Y cuando el hombre dice, yo sé que está pasando por ahí una mujer muy guapa, pero no la voy a voltear a ver. ¿Para qué? ¿Para qué la volteo a ver si ya me conozco, si ya sé cómo es mi carne? Pero en su corazón, como Daniel propone, no contaminarse, entonces se eleva y deja de vivir en sus impulsos carnales para vivir en sus impulsos espirituales. Y Jesús estaba
que él estaba viviendo en otro nivel. Jesús era un hombre obediente a la ley de Dios. Completamente. Él no permitía que su carne lo guiara, lo manejara. Entonces, si la Biblia dice que no hay que mentir, y a mí se me hacía fácil mentir, pero decido que voy a poner atención y que no voy a mentir, porque no se me da naturalmente, pero yo decido, yo propongo en mi corazón, y eso me hace dejar de ser una persona carnal, porque mi carne quiere mentir, porque si miento voy a quedar bien, o voy a apantallar a alguien, y es una mentira, es algo que no es cierto. Yo espero que el Espíritu Santo nos hable, y esos son 2 o 3 ejemplos nada más, de cómo puede ser, dejar de ser carnal cuando eres guiada por el Espíritu Santo. Una vez que eres hija de Dios, entonces debes de ser guiada por el Espíritu Santo para vivir una vida espiritual y no una vida sujeta a la carne. Amén. Por eso tú y yo debemos de desear ser los hermanos y las hermanas de Jesús. Pero lo vamos a hacer solamente si estamos a ese nivel. Y no quiere decir que seamos perfectos, porque ¿quién va a ser perfecto? ¿Tú vas a ser perfecta? ¿Yo voy a ser perfecta? ¿Quién va a ser perfecto? No, no. El Espíritu Santo nos va a guiar y Él nos hace perfectos. Jesús nos hace perfectos por el deseo de nuestro corazón, por esas ganas de agradar a Dios. Nosotros seremos personas espirituales. No quiere decir que nos van a salir alas, ni que vamos a andar volando, ni que somos ángeles. Amén. El Señor te bendiga y el Espíritu Santo te revele lo que acabo de hablar, lo que el Señor nos acaba de decir a través de su palabra, quiénes son sus hermanos. El Señor te bendiga. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu amor. Gracias por hablarnos. Gracias porque tú no quieres que ignoremos todas estas cosas. Y tú quieres que sepamos cómo vamos a ser parte de ti, parte de tu familia, verdaderamente. Hijos de Dios, hermanos de Jesús. Hermana, hermano de Jesús, viviendo conforme al Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe cada día para poder dejar de ser lo carnal que somos. Padre, te pedimos por cada uno de nuestros familiares, nuestros amados, nuestros preciosos esposos, las esposas, los hijos, los nietos, las hijas, las amigas, las tías, los tíos, las sobrinas. Señor, bendícelos. Bendice, Señor, a Fernanda, que aún no encuentran a Dani. Señor, bendice a Beba. Señor, Padre Santo, a Daniela, mi sobrina, que sane, Señor. Y todas estas personas que están pasando momentos difíciles en la familia, Señor, te pedimos por ellos. Por todo el que está sufriendo, el que está en un hospital, el que ha tenido un accidente, el que ha tenido una pérdida, el que está angustiado, el que está desesperado, que no tiene ilusión, que no sabe qué hacer, qué decisiones tomar. Espíritu Santo, que seas tú en tu poder, que nos enseñes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.